Hola, ¿cómo están? Buenos Bendiciones. días. Buen día, aquí en un 7 a las 7 más. Estamos orando por alcanzar los números, Amén. por alcanzar la unción, por alcanzar ese corazón Amén. que es para Cristo, tu Amén. corazón, nuestro corazón. Y fíjate, traemos un tema aquí para meditar un poquito, reflexionar en diferentes generaciones que la Biblia nos muestra, y el Señor en estos tiempos nos ha llevado a poner los ojos en la generación de Josué. Wow. Y bueno, queremos empezar diciéndote que notes el gran contraste, ¿no? O sea, Moisés, un gran líder, Josué, un gran líder, y una cantidad de líderes después de Josué en los jueces, en los reyes para el pueblo de Israel. ¿Sí notas eso? Moisés, Josué y jueces, reyes, y ahí las generaciones en todos esos años. En la de Moisés, una generación que salió de Egipto, pero anduvo tras los toros de oro, anduvo en su terquedad. Regresando a la esclavitud. Y la generación de Josué, una generación que entró a la tierra prometida. Una generación que tomó las promesas de Dios, que las tocó, las palpó, las tuvo, las fueron de su posesión. Y mira cómo dice Josué 23:9, dice: pues el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes. Ve lo que hace el Señor. El Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes, y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Amén. Cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo ha prometido. Termina diciendo Josué en este gran discurso que le da al pueblo de Israel, les dice: así que asegúrense de amar al Señor su Dios. Amén. Una generación que resurgió, una generación nueva, obediente, porque el que ama a Dios le obedece. Amén. Una generación que amaba a Dios, una generación a la cual debemos querer pertenecer. Y así es. Y me hacías pensar, pastor, o sea, es como en la escuela, ¿cierto? Dependiendo del año en el que uno termina, entonces es la generación 93 en mi caso, historia patria, y recuerdo que cada generación tiene como una característica, ¿cierto? O sea, dice, no, esa generación fue buena para los deportes, esta generación todos eran destacados, o al revés, a veces tristemente una generación nefasta, digamos, ¿no? Porque dejó una mala huella. ¿Qué generación queremos ser? Queremos ser esa generación de Josué. Decía el pastor Raúl, como Moisés fue un gran líder. No podemos decir que solamente es por el líder, porque Moisés fue bueno, José fue muy bueno también, los dos, pero ¿qué había en el corazón de las generaciones? Yo relaciono la generación de Moisés con esa generación de liberación, o sea, fueron liberados, salieron de Egipto, pero se quedaron ahí. En cambio, la generación de Josué, ¿qué es? Una generación conquistadora, una generación que conquista la tierra prometida. Y decíamos pues que la tierra prometida, ¿qué es? Más que vivir la plenitud que hay en Cristo. Hoy en día tú puedes decir, ¿de qué me están hablando? Yo ya no voy a ir a conquistar el país vecino, la frontera o qué sé yo. Te hablamos de llegar a ese lugar de descanso, ese lugar de reposo que el Señor ha prometido, pero que necesita ser, ¿qué? Conquistada. Amén. Y algo a mí que me sorprende en esta generación, que es una generación, y lo repite 2 veces. Una del Josué 1:7-9, esforzada y valiente. Amén. Pero al final, el versículo Josué 23:6 también nos habla acerca de ese esfuerzo, ¿verdad? Wow. Y obediencia al Señor. Definitivamente yo creo que lo que marcaba a esta generación era la obediencia, pastores, ¿verdad? El Señor les marcaba, ellos hacían. Imagínense que por la obediencia que ellos tenían, se cayó los muros de Jericó. No, impresionante. Se abrió otra vez el río Jordán por la obediencia, ¿verdad? ¿Y qué les dice? No se aparten de los mandatos y las instrucciones que Moisés les dejó, ¿verdad? Amén. Les escribió. Es poderoso, ¿no? Pero ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿En dónde nos encontramos ahorita? ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué generación? ¿En qué generación estamos? ¿En la generación dura? ¿En la generación que se queda estancada y espera 40 años? ¿O en la generación que llega y toma la tierra, ¿verdad? La tierra donde nos prometió nuestro Señor, donde fluye
vino, leche y miel. Amén. Sí, y tú puedes ver después de Josué cómo empezó a caer otra vez la generación. Sí. Es decir, Josué muere, les deja ya conquistada la mayor parte, faltaba algo por conquistar, les deja la instrucción de, ¿saben qué? En el que citaba el pastor Jorge, en el 23:6, les dice, obedezcan la ley de Moisés, sigan como lo hemos hecho. Y tú ves esa generación que a partir de Josué empieza como a volver a caer. Y se subía y se levantaba y caía, y se levantaba y caía, y se levantaba. Y ahí están los jueces, ahí vienen los reyes, y una cantidad de tropiezos, porque Josué, la generación de Josué, está marcada por la obediencia. Y fíjate, no nada más que se nos quede hoy en el corazón el yo quiero ser de esa generación, que también tú digas, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Claro. ¿Qué tengo que Ellos hacer? hicieron, ¿Cómo lo logro? Porque trabajaron. ¿Y qué está hablando el Señor este tiempo para pura vida? Así es. Está hablando de salir a evangelizar. Amén. Está hablando de expandir. Cada uno de nosotros se tiene que expandir. Es decir, no puede ser el mismo hijo de Dios en ese nivel de intimidad, en ese nivel de la explosión de lo sobrenatural de Dios en tu vida. No podemos mantenernos así. Tenemos que expandirnos como hijos y tenemos que expandir el reino de Dios, yendo a hablarle de Jesús a aquellos que no le conocen. Eso es crecer el reino. Amén. Cuando tú hablas de Cristo, el reino de Dios, porque si tú pisas la casa de alguien, tu pie tomó esa casa, es para ti, es para Jesús. Amén. Y el reino crece. Amén. A eso nos está hablando el Señor en este tiempo. Definitivamente, no, esa es la conclusión. ¿Qué generación quieres ser? ¿La generación que conquista, que va, que habla de Cristo, que expande las iglesias, que hace, que trabaja, o la generación que se quedó cómoda y temerosa? Eso es lo que queremos que hoy decidas y que reflexiones. Así que somos la generación amén. De Josué. Amén. Les bendecimos. Hasta la próxima. Hasta luego.